Regresamos a Despierta con CDN. Nuestra entrevista que toca hoy es la de medios conjuntos de Multimedios del Caribe. Nuestro invitado hoy es el señor Luis José Bonilla, presidente de ADOZONA, Asociación de Zonas Francas del país. Bienvenido, señor Bonilla, buenos días. Muy buenos días, para mí es un placer estar con ustedes. La verdad que no solamente un placer, sino un privilegio, porque estar entre primeros profesionales como ustedes es, la verdad, es signo de orgullo, primero, y segundo, pues estar en este medio donde realmente para mí es un medio en el cual hay que sacarle, como dicen, su comida aparte. Siempre ha trabajado sobre la verdad, sobre una justicia de prensa clara y bien definida, y la verdad es que eso hace que los países como nosotros pues tengan el acceso a noticias reales y no manipuladas, y que podamos pues seguir avanzando en lo que es un medio tan importante como es la prensa dominicana. Así que definitivamente estar aquí con ustedes es un privilegio para mí. Gracias. No, el privilegio nuestro, un honor. No solamente hablar con usted, sino hablar de la zona franca, de la que tantas cosas bellas se dicen, pero no siempre fue así. En sus inicios se decía que las zonas francas no aportaban riqueza al país, ni siquiera a la comunidad en la que se encuentran, que eso es para importaciones, se decían todas esas cosas, pero ahora cuando se habla de los principales indicadores de la economía y de aporte al PIB, hay que mencionar la zona franca. Vamos a hablar algo de eso, de los aportes y su evolución. Mira, realmente es así, no es algo que... En la zona franca empezaron en los años 90, bueno, ADOZONA fue creado en 1988, cumplimos 35 años. La primera zona franca se inauguró en Romana, y aparte de eso, la segunda zona franca se inauguró en Santiago. Víctor Payamera, en aquella época, pues, fundaron esa idea. Y esa idea realmente vino con una filosofía en la cual nosotros éramos ensamblistas. Simplemente el inversionista lo que hacía era que mandaba todo lo que necesitaba el inversionista en zona franca para que simplemente hubiera un ensamble. Y eso es lo que le llamaban maquila. Entonces, en ese sentido, pues, lamentablemente, también en aquel momento la idea era, pues, zona franca estaban amuralladas. Yo le decía que tú no veías para adentro, tú no sabías lo que hacían, tú no sabías cómo la mano de obra dominicana se desarrollaba. Y se decían una cantidad de cosas, ¿no? Maltratos y demás, que eventualmente eso ha ido cambiando con el tiempo. No, sí, decía que no aportaba nada ni a la comunidad. Por ejemplo, si era un textil que no dejaba ni un t-shirt donde... Bueno, donde no solamente eso, sino más que todo, te puedo decir que el inversionista cuando llegaba a República Dominicana en ese momento, no preguntaba absolutamente nada de lo que pudiera encontrar en República Dominicana. Llámese, el inversionista venía hasta con los tubos y las lámparas que necesitaba para hacer una nave industrial. Eso ha cambiado. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Totalmente. A ver. Ahora bien, el inversionista, ahora mismo estamos hablando de nearshoring. ¿Qué es simplemente el nearshoring? Es simplemente estar lo más cerca posible de tu cliente final. Esto hace que definitivamente no podamos depender de materias primas y de insumos lejos de nuestro país. Entonces, el inversionista lo primero que viene a República Dominicana es qué yo puedo encontrar para nosotros ampliar mi clúster de lo que mi producto final vaya a ser. ¿Qué yo puedo encontrar en República Dominicana? ¿Cómo yo puedo hacer un producto en el cual mi mayor o el mayor porcentaje de los componentes para mi producto final sean o de República Dominicana o del hemisferio o de los países adyacentes a República Dominicana? Eso hace que se ha generado una
oportunidades en lo que es la industria dominicana para poder tener un encadenamiento productivo. Y es por eso que con mucho orgullo decimos que nuestro país ha avanzado increíblemente en lo que es el mercado o la inversión de zona franca en el mercado nacional. Nosotros pasamos del 2020 de 80 mil millones de pesos comprados en el mercado local y hoy estamos, en el 2022 compramos 130 mil millones de pesos y este año vamos para 150 mil millones de pesos. Esos son compras directas que hace zona franca a el mercado local. Y realmente, ¿a dónde se ve esto? Bueno, hay compañías que ya se han adaptado y que han visto oportunidades en zona franca, porque zona franca necesita de todo. Zona franca necesita de lámparas, de electricidad, de todo lo que tiene que ver con productos de ensamble, logística. Por ejemplo, el incremento de zona franca ha llevado a un nivel de logística bastante importante, que es lo que tanto aspiramos y es lo que el presidente de la República ha manifestado en varias ocasiones sobre crear un hub logístico. El crecimiento de zona franca realmente es uno de los principales actores para que ese hub logístico se pueda dar. Nosotros estamos a 5 días de la parte este de Estados Unidos. Eso es realmente una bendición. Estamos a 14 días de los puertos europeos. Si nosotros aumentamos la frecuencia, pues nosotros nos volvemos mucho más atractivos. Entonces, definitivamente, zona franca ya es parte de la economía dominicana. Yo hace un tiempo dije que zona franca comienza a ser una parte intrínseca en la manufactura y en la economía dominicana, porque tanto el desarrollo de zona franca como la consolidación de zona franca, su matriz, cómo ha ido evolucionando y diversificando, se hace ya un activo en República Dominicana económicamente. Esto es lo que realmente nosotros sentimos en zona franca y los cambios que se han dado en ella. Señor Bonilla, hablemos de empleo. Recientemente el presidente de la República, Luis Abinader, decía que el sector de zona franca estaba aportando más de 200.000 empleos directos y quizás estaba impactando a unas 500.000 familias de manera indirecta. En el sentido también de la calidad de ese trabajo, la tecnificación de los mismos, ¿qué se puede decir? ¿Cómo eso ha cambiado dentro del sector? Mira, eso es una excelente pregunta. Realmente, como decía anteriormente, la matriz de zona franca ha cambiado totalmente. Hoy ya no somos o no estamos dependiendo de la parte de ensambles y de maquilas. Aunque el sector textil, que fue un sector prioritario en los comienzos de zona franca, sigue siendo un buen actor, pero lamentablemente hay una sustitución en ese sentido. Y tenemos ahora mismo que, por ejemplo, dispositivos médicos, tabacos de premium, pero también mecanizados. Y eso hace que nosotros pasemos anteriormente de un 90% de colaboradores que no habían hecho ni su secundaria. Hoy tenemos un 60% de los colaboradores ya con secundaria hecha y un 30% entre profesionales y técnicos. Gracias a Dios, nosotros, esta matriz de zona franca, como se ha diversificado, ha necesitado y necesita capacitación. Sí. Nosotros el año pasado tuvimos unos más de 3.000, casi 4.000 personas capacitándose a través de Infotep y más de 60.000 horas de capacitación. Y eso no es casual, eso es porque ya
se necesita y es necesario el conocimiento. Yo no creo que haya oportunidad de seguir creciendo si no hay conocimiento. Señor Bonilla, más de 3 décadas después de la creación de Adozona y del primer parque de zonas francas, ¿cuáles son los principales desafíos hoy día para el sector? Y me gustaría ver también las iniciativas que hay para atraer más inversión extranjera. ¿Qué cosas se hacen? ¿Qué pasos se dan? Bueno, te voy a contestar la primera pregunta con algo que vi hace un tiempo en el show del periodista afamado Andrés Oppenheimer, que es muy amigo de nuestro país. Y en su entrevista con el director del Fondo Monetario Internacional, él decía que cuál iba a ser el crecimiento de América Latina en los próximos 3 a 4 años. Y él decía que alrededor de un 1%. En ese sentido, Oppenheimer se asombró y le dijo, ¿por qué? Porque América Latina es realmente con nearshoring y demás, tenía la capacidad de tener un crecimiento económico mayor. Y él solamente contestó con una sola pregunta, con una sola respuesta: educación. Si nosotros ahora mismo no nos empeñamos en la educación, en el conocimiento, en la capacitación, es muy difícil dar el próximo paso. Señor Bonilla, en datos del Banco Central del 2022, la operación, el negocio de la zona franca en República Dominicana estaba siendo tan rentable, había crecido de manera sostenida, que se esperaba para que final del 2022, 2023 y posiblemente, si año siguiente, léase 2024, se iban a necesitar más parques de zonas francas. Inclusive hablaba de sectores o regiones donde se hacía necesario hacer crecer el negocio de las zonas francas. De acuerdo a lo que ha visto Adozona, ¿qué tan cierto es el crecimiento del sector de las zonas francas y cuáles serían las regiones donde se esperaría que se creen nuevos parques de zonas francas? Bueno, y coja para la frontera. Bueno. Añádale la frontera. Sí. Bueno, primeramente, Zona Franca, de enero a junio hemos aprobado 39 nuevas empresas y 8 parques. 2023. En el 2023, de enero a mayo, perdón. 39 empresas y 8 parques diferentes. Eso ya quiere decir cuál es la tendencia, inclusive con las situaciones mundiales que afectan indirectamente a nosotros, porque no podemos cerrar los ojos y no entender que Estados Unidos está pasando por una situación difícil económicamente y Europa también. Yo creo que ya es algo repetitivo, la guerra, en fin, pero ya es sabido por todo el mundo, pero eso afecta directamente. No obstante eso, el 2022 fue un año récord en Zona Franca, y ustedes lo vieron en todos los ámbitos, ¿no? Rompimos récord. Y no obstante la situación que hay. Los rompes récord nos van a decir pronto. En el país que más se rompen récord. Demasiadas medallas de oro, eso es peligroso también. Nos van a cambiar el eslogan de la marca vara país. nos la están poniendo muy alta. Sí. Ahora vamos a hacer República Dominicana los rompes récord. Los rompes récord. Sí. La verdad que hemos sido bendecidos en ese sentido. El sector turístico, Zona Franca, la verdad que en ese sentido podemos decir que dentro de las dificultades mundiales y de los países cercanos a nosotros, pues en cierto modo República Dominicana sigue siendo atractivo. Pero contestando tu pregunta, independientemente de eso, como te decía, de 8 nuevos parques que fueron, son nuevos puertos que ya están en construcción inclusive, y 39 empresas nuevas. Nosotros de enero a mayo hemos crecido un 1.7%. Cuando dice, bueno, crecer un 1.7%, no, crecer un 1.7% contra el 2022. Contra 2022. El año 2022 fue un año récord en todo.
¿Por qué? Porque en este momento la economía americana está en booming. Pasando de la pandemia, necesitaban de todo, los almacenes de distribución estaban vacíos, ¿y qué hicieron? Todos los pedidos subieron, y por eso realmente el romper récord. Y la zona franca. Y la zona franca, no obstante esto... En la frontera. Con esto hemos crecido un 1.7%. Antes de llegar a la frontera, nosotros estamos en 26 provincias de la República Dominicana. Donde no estamos es precisamente en la frontera. ¿Por qué? Porque la ley fronteriza da mejores opciones que la 890. Entonces, Pero, ¿qué? Hay un pero ahí, porque entonces debería haber más zona franca en la frontera con la ley de incentivo fronterizo que en el resto del No, país. porque no es zona franca, sino se acogen a la ley fronteriza, Ajá. no se acogen a la 890. Ok. Entonces, de esas 26 provincias, y le digo datos importantísimos, por ejemplo, en Santiago el 26% de los trabajos formales vienen de zona franca. En San Cristóbal el 40% de los trabajos formales vienen de zona franca. Pero la gente está motivada, los empresarios están motivados a instalar zonas francas en las zonas fronterizas del país. Bueno, ¿O no? lo que pasa es que si eventualmente un inversionista va a hacer una inversión en la parte fronteriza, él evalúa cuál de los dos le conviene más. Había un plan de desarrollo de la frontera Claro, hace unos y años. si lo que conviene más es la ley fronteriza antes que la 890, pues no hay mucho que discutir, el empresario va a escoger definitivamente la ley 890, la ley fronteriza que la ley 890. Déjame Entonces, interrumpirle en ese ahí. sentido, ahí hay una situación. Sí, yo sé, estamos hablando de beneficios, de la ventaja. Concesiones. Siempre se ha dicho que la zona franca tiene muchísimos beneficios fiscales, que exoneraciones, que exenciones. ¿Cuál es la realidad? Ustedes Bueno. son unos niños consentidos. Mire, yo le voy a decir una cosa. La ley 890 es una de las leyes más importantes de República Dominicana y más avanzada. Inclusive ha sido marco de referencia por muchos países latinoamericanos, inclusive por países europeos. El sector zona franca, o lo que es el modelo de zona franca, es un modelo que existe en 135 países. En 135 países, y genera más de 80 millones de empleos en el mundo. Y produce un tercio de los bienes que consume todo el universo. Entonces, no es un modelo realmente de República Dominicana. En su inicio, República Dominicana, pues muchos empresarios dominicanos se abocaron a ir a la ley de zona franca por los incentivos que tenían. Hoy en día eso ha cambiado radicalmente. Hoy por hoy, el 86% de las empresas que están en zona franca son de capital extranjero totalmente. Y si usted coge ese 86%, el restante es 14%. El 14% de ellos, la mitad son de parques industriales. Las inversiones extranjeras no vienen a hacer parques, vienen a alquilar sus naves para hacer transformaciones manufactureras. Es por eso que ya no hay una ley para y por dominicanos que pueden aprovechar unos incentivos. Ya hay una ley que lo que hace es que atrae inversiones extranjeras por sus incentivos que tiene, e indirectamente lo que hace es que transmite esos incentivos indirectos a todo lo que consume zona franca para poder subsistir. Ahí se vende arroz, habichuela, supermercado, ferretería, casi todas las empresas dan comida. Todo eso sale de República Dominicana. Si usted se pone a valorar, y voy a ser un poquito práctico en este momento, y quizá me salgo del protocolo, ¿cuántos salchichones se venden para los empleados de zona franca? ¿De dónde viene eso? De República Dominicana. ¿Cuánta salsa de tomate se usa para hacer las comidas que se le
ofrece entonces indirectamente nosotros estamos aportando al consumidor y al productor dominicano, ¿no? Aparte de ello, hay un estudio de analítica de la afamada economista Jacqueline Mora, que habla de que por cada 14 pesos que deja, por cada dólar que deja de percibir el Estado Dominicano por las exoneraciones que puedan dar, recibe 14 pesos indirectos. Entonces, los incentivos realmente son incentivos para atraer esas empresas. Si nosotros no tuviéramos esos incentivos, no tuviéramos esas empresas. Por tanto, yo creo y digo que una de las columnas vertebrales de la economía dominicana ya es zona franca. ¿Por qué? Porque nosotros incidimos en todo el espectro comercial e industrial. Nosotros incidimos en el transporte, nosotros incidimos en la parte comercial, y nosotros incidimos en la parte industrial, nosotros incidimos en la parte de empleomanía, nosotros incidimos en la parte de estabilidad social, nosotros incidimos en la generación de dólares, nosotros incidimos en la estabilidad económica. Entonces, quizás uno de los más importantes, vamos a decir, pata de la mesa económica del país es zona franca. Y lo que estamos intentando y estamos trabajando directamente con el Ministerio de Industria y Comercio y con el Consejo Nacional de Zona Franca es de cómo hacer ya que Zona Franca, esas murallas que usted decía en su principio, ya sean derrumbadas y hacer un músculo industrial dominicano que puede perfectamente convivir uno con el otro. Y ahí ya el sentido, porque no es lo mismo que usted, como tiene una cocina o tiene un comedor y usted le ofrece a una empresa de Zona Franca 2.500 raciones de comida, es una pequeña industria, una mediana industria que usted tiene que tener para poder hacer eso. Señor Bonilla, hay un dicho que a mí casi siempre me gusta utilizar, y es que amor con amor se paga. Y en el plano de la expansión de las zonas francas, usted hablaba, por ejemplo, de cómo los empleos han ido tecnificándose, cómo incluso con el apoyo de Infotep el sector se ha ido profesionalizando. Pero a mí me gustaría saber si existe algún plan de Adozona para contribuir de una manera directa al desarrollo de las comunidades aledañas a esos parques de zona franca, precisamente para utilizar la frase de amor con amor se paga. Muy bien. Dos cosas te voy a contestar en ese sentido. Primero, nosotros como Adozona estamos llegando a acuerdos, o hemos llegado a acuerdos con las diferentes universidades de República Dominicana. No quiero ser muy crítico en ese sentido, pero lo que hemos querido llevar, el mensaje que hemos querido llevar a las universidades es que debemos enfocarnos en lo que el país necesita. Correcto. Y en este caso, nosotros necesitamos una cantidad de técnicos que son, ahora mismo, por ejemplo, la parte de robótica. Aquí todos los dispositivos médicos tienen robots. ¿Cuántas personas están capacitadas para poder arreglar esos mecanismos robóticos? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que traer know-how internacional para poder resolver esos problemas. Pero, por ejemplo, ¿estaría dispuesto Adozona a financiar de alguna manera el crecimiento de esas universidades precisamente para capacitar a sus propios No solamente en la parte financiera, sí, sino lo que está llevando es a acuerdo en el cual se benefician las familias que tienen hijos, por ejemplo, INTEC, Ucamaima en este momento, UTESA, que tienen, y vamos a tener primero un fondo para becas y segundo, unas condiciones totalmente flexibles para que esa gente pueda accesar a esos, vamos a decir, a esas carreras importantes que puedan unir industria, universidad, academia. Porque si no estamos alineados, la industria y la academia, no vamos a conseguir los resultados. Y como decía antes, el desafío que tenemos en Zona Franca, yo creo que el desafío como país que tenemos es educación. Lo vemos en la calle todos los días. Entonces, nosotros tenemos que alinear qué realmente necesitamos. No quiero con esto
denigrar ninguna profesión, pero óyeme, estamos, no sé cuánto, vi los otros días la estadística, que uno de las carreras que más están cursando los jóvenes dominicanos son contabilidad. Y ya ustedes saben que la contabilidad, con un programa que usted compra, hay de todo tipo de precios, la lleva una persona en Excel. Entonces, no, necesitamos robótica, necesito conocimiento electrónico, computacional. Por ejemplo, el crecimiento mayor que nosotros tenemos en este momento, y uno de los mayores crecimientos, son los call centers. ¿Cómo vamos realmente a rescatar lo que es el ingreso por inversión? Y eso estamos trabajando en este momento, porque nosotros necesitamos real y efectivamente gente bilingüe, en todo el sentido de la palabra, no nada más para el call center, sino para poder comunicar y traer esa tecnología de fuera aquí. Señor Bonilla, gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero usted se queda presente en la portada y en las páginas del periódico El Caribe de hoy para la gente que quiere seguir conociendo un poco más de la entrevista que hemos tenido con el Luis José Bonilla, el presidente de Adozona. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Gracias.